Bienvenidos a nuestro viaje histórico donde descubrimos la fascinante historia de los dacios, una antigua población que alguna vez habitó el territorio de la actual Rumanía. Eran un pueblo resistente y tenaz, dueños de su patria montañosa y una espina continua en el costado de uno de los imperios más poderosos del mundo, Roma. Dacia, la tierra de los dacios, era una región abundante en recursos naturales, dotada de depósitos de plata, oro, hierro y sal. Esta prosperidad los convirtió en presas deseables para la Roma expansionista. Es en el contexto de estas riquezas materiales, y de la importancia estratégica de los Cárpatos donde debe entenderse el conflicto entre Dacia y Roma. Gran parte de lo que sabemos sobre los dacios se deriva de relatos escritos de fuentes extranjeras, principalmente historiadores romanos. Retrataron a los dacios como un pueblo guerrero, que defendía ferozmente su libertad y era hábil tanto en la guerra abierta como en la guerrilla. Geográficamente, el corazón de Dacia eran los Cárpatos del sur, que comprenden las actuales Transilvania, Banat y Oltenia. Sus asentamientos, aunque predominantemente ubicados en las cimas de las colinas, también estaban ampliamente extendidos por las llanuras y los valles. Sus fortificaciones, incluida la famosa Sarmicegetusa Regia, desalentaron efectivamente cualquier intento romano de una invasión a gran escala. Durante siglos, los dacios lograron mantener su independencia de Roma. Incluso prosperaron bajo sus primeros líderes, especialmente Burebista, que unió los asentamientos dacios en una poderosa confederación tribal, y más tarde, Decebalus. Sin embargo, su destino estuvo inevitablemente ligado a las acciones del Imperio Romano, que constantemente contemplaba la riqueza y la ubicación estratégica de Dacia. En el año 102 después de Cristo, el emperador Trajano lanzó la primera de las guerras dacias. El conflicto duró 2 años agotadores pero culminó con una asombrosa victoria romana. Las guerras dacias romanas cambiaron efectivamente el curso de la historia del pueblo dacio, y seguirían siendo un momento decisivo clave de su existencia. La conquista, sin embargo, no borró la civilización dacia. Continuó existiendo, aunque bajo dominio romano. Aunque el latín reemplazó gradualmente a la lengua dacia, siguió existiendo una identidad dacia distintiva, un sincretismo de la cultura y tradiciones grecorromanas e indígenas dacias. Esta vibrante sociedad encontró un aliado inesperado durante el declive del Imperio Romano, el inicio de las grandes migraciones. Huyendo de las invasiones bárbaras, los godos y los dacios libres que luchaban se aventuraron hacia el sur, hacia territorio romano. Algunos historiadores especulan que la identidad dacia persistió durante estos tiempos tumultuosos, posiblemente habiendo contribuido a la génesis del pueblo rumano moderno. El legado dacio se ilustra con más detalle en el Principado medieval de Valaquia, ubicado en Terrae da Corungion, tierra de los dacios. La cabeza de lobo dacio, símbolo de los antiguos dacios, no solo es una parte integral de la bandera rumana moderna, sino que la supervivencia misma del espíritu dacio resuena en la perdurable nación rumana. ¿Cómo lograron los dacios una influencia cultural e histórica tan significativa? Algunos estudiosos sostienen que la religión y la mitología dacias desempeñaron un papel transformador. Tenían su panteón de dioses y diosas, todos intrincadamente conectados con el mundo natural. Y uno no puede pasar por alto a su deidad más venerada, Zalmoxis, una figura de ascendencia divina y salvadora universal en el más allá. Desde su devoción a Zalmoxis hasta su extraordinaria artesanía, el pueblo dacio tuvo una civilización compleja y fascinante. Sus artefactos, incluida la cerámica, el trabajo en metal y, lo más significativo, su famoso draco dacio, una especie de estandarte de batalla con forma de dragón, son testimonios de un rico tejido cultural que trascendió su independencia política. Es una profunda ironía que los dacios, un pueblo conocido por su resistencia a Roma, sean mejor recordados por sus conquistadores. A pesar de estar escritos con voz extranjera, estos relatos abren una ventana al intrincado tapiz de la vida dacia, dando a los eruditos modernos pistas para especular y adivinar sus ideas, sus luchas y su resiliencia. A diferencia de muchas culturas antiguas, la investigación arqueológica sobre los dacios es relativamente reciente. A medida que la tecnología continúa avanzando, como LIDAR y otras técnicas de teledetección, se siguen desenterrando pruebas más singulares y diversas de esta temprana civilización europea, que arrojan nueva luz sobre sus vidas, sus costumbres y su notable pasado. Los ecos del pasado dacio todavía resuenan hoy. Sus historias de valentía, su resiliencia frente a la adversidad, y su carácter de dolor orgulloso que ayudaron a dar forma a la identidad de sus descendientes. Garantizan que los dacios, aunque desaparecieron durante siglos, sigan viviendo en el tejido mismo de la sociedad rumana. El final de nuestro viaje no marca el final de la historia dacia. Más bien, es un estímulo para seguir este camino histórico, hacer más preguntas y generar una mayor conciencia de esta fascinante civilización.
Mientras observamos las misteriosas profundidades de la historia de Dacia, descubrimos no solo sus cuentos sino también nuestro propio legado compartido. El enigma de los dacios continúa intrigando a los eruditos, instándolos a continuar su búsqueda, capturando las mentes y la imaginación de todos aquellos atraídos por las historias de pueblos antiguos y civilizaciones perdidas. Únase a nosotros mientras continuamos arrojando luz sobre fascinantes acertijos históricos, presentando la historia de estos alguna vez orgullosos guerreros que se negaron a ser sometidos, la historia de los dacios. Hasta el momento en que emprendamos el viaje una vez más, recuerden, el pasado no es un país extranjero, es su país. Reconocer el significado monumental de los dacios, y el aura de misterio que envuelve su civilización. Su historia, aunque ahora fragmentada, sirve como testimonio de la resiliencia cultural y la eterna búsqueda de la libertad. Hoy los honramos recordando su ilustre pasado, y los ecos que sigue formando en el presente. La historia dacia nos invita a reflexionar sobre los temas perdurables de la historia. El gran alcance de las civilizaciones, el choque de culturas y el eco de sus voces en el presente ilustran la potencia de la memoria, y el poder del pasado para dar forma a nuestro presente y nuestro futuro. A medida que nos aventuramos en este viaje de los dacios, dejemos que su historia inspire y enriquezca nuestra comprensión de la experiencia humana. Desde una investigación en profundidad hasta la participación activa en las celebraciones culturales, podemos contribuir a la preservación de su memoria y su influencia en el mundo. Las ondas puestas en movimiento por los dacios resuenan en las páginas de la historia humana e iluminan la interacción de diferentes culturas y personas. Su fuerza, su coraje, su unidad simbolizan la esencia del espíritu humano, un espíritu que siempre no se deja intimidar por la adversidad. Al revisar el pasado, ofrecemos un profundo aprecio por los notables logros de estos pueblos antiguos, proporcionando así una valiosa fuente de inspiración para el presente y el futuro. Sus ecos susurran nuestro legado compartido, nuestro viaje interconectado, nuestra profunda historia humana. De una tierra envuelta en niebla, la antigua Dacia emerge como testimonio del triunfo del espíritu humano. Un faro de fuerza y resiliencia, una crónica de humanidad compartida. Y con eso cerramos este capítulo, pero la historia dacia continúa, grabada de manera indeleble dentro de nosotros. Reflexionar sobre los dacios proporciona un valioso recordatorio del poder y la importancia de la comprensión histórica. Su historia es un potente catalizador para promover el respeto a la diversidad, el diálogo intercultural y la protección del patrimonio cultural. Su viaje nos recuerda la urgencia de preservar y proteger las narrativas y culturas antiguas del mundo. Mientras los dacios miran hacia atrás desde las ruinas donde alguna vez estuvieron poderosos, nosotros también pasamos páginas de nuestro pasado, profundizando en las profundidades de su legado. Siguiendo la evolución dacia, revelamos un paisaje gigantesco de humanidad compartida y memoria colectiva. Las costas de la historia siguen atrayendo. Desde sus artes y oficios hasta sus cuentos de valor, la influencia de los dacios en el mundo es múltiple. El espíritu de su querida tierra, Dacia, continúa animando y enriqueciendo el patrimonio cultural mundial. Con cada piedra removida, con cada artefacto revelado, nacen nuevas historias, porque la humanidad es un tapiz tejido a partir de los hilos de su pasado. Impulsados por el atractivo irresistible de lo desconocido, pero absolutamente familiar, continuamos el viaje, revelando las capas del pasado, encontrando los susurros de civilizaciones olvidadas, nos embarcamos en un viaje con los dacios en un tiempo determinado. A medida que nos sumergimos en los pozos de la historia, nos sumergimos en el ritual de los arqueólogos, el encanto de las escrituras antiguas, los acuerdos de guerra y paz, aprendemos, recordamos y nos damos cuenta de la potencia de nuestro legado humano compartido. Al dejar atrás estas sombras espectrales del pasado, grabadas en nuestras crónicas humanas, recuerde, la historia de los dacios no es un mero capítulo, escrito y olvidado. Es un coro que ha estado sonando sin cesar en la grandeza del tiempo, resonando en todo el amplio espectro de la historia humana, reinventándose a través del tejido cosmopolita de la civilización humana. Hoy en día, mientras los descendientes de los dacios se encuentran en su antigua tierra, sus ojos todavía mantienen el brillo de leyendas olvidadas. Puede que no sean conscientes del vigor que alguna vez mostraron sus antepasados, pero llevan el espíritu del pueblo dacio en su corazón. Juntos, son un testimonio del poder duradero del patrimonio cultural. A medida que nos separamos, comprometámonos a reclamar nuestro parentesco con los dacios, desenterrando su pasado antiguo para fortalecer nuestras conexiones con nuestra historia compartida. Hoy, mientras sacamos las aguijones de nuestra vida, recuerden que caminamos por la misma tierra, respiramos el mismo aire y apreciamos el mismo espíritu humano que una vez animó el corazón indomable de los dacios. Viajamos a través del tiempo a medida que nos atrae la historia futura, listos para revelar más perlas de las profundidades del mar que es la historia de la humanidad.
Mientras lanzamos nuestra mirada final a la fascinante narrativa de los dacios, reconocemos los momentos capturados en ritmos pasados que siempre suenan y renuevan la belleza, el propósito y la profundidad del viaje compartido de la humanidad. Hemos visto el ascenso y la caída de imperios, la sabiduría de los antiguos sabios y el valor de los guerreros olvidados. La historia de los dacios, aunque enigmática, queda grabada para siempre en el tejido de la historia humana. A medida que continuamos nuestro viaje, más historias nos llaman, se desarrollan más misterios, porque la historia, al final, es una historia interminable que se escribe a través del tiempo y el espacio.